Le damos la gloria y la honra, le damos la bienvenida a cada uno de vosotros, amados hermanos, amigos, nuestros seres amados y familiares que se conecten a través de la plataforma del Facebook Live. Alabado sea el Señor. Le habla desde su servidor, licenciado pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto, Asamblea Iglesia Cristiana aquí en la ciudad de Alkehigh, Texas. Y a Dios damos la gloria y la honra por esta oportunidad, este privilegio de que podemos sentarnos a la mesa a recibir su palabra. Praise Jesus. Voz de Dios y no de hombre. Alabado Dios. Que Dios te bendiga de una manera especial. Voy a pasarle por aquí la parte, alabado Dios, al maestro de los adultos, que es nuestro amado hermano Juan Rosado, que tiene esta bella exposición en esta noche. Gloria a Jesús. Gracias, Cristo. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Gloria. Qué bueno que pudieron llegar hasta acá. Gloria a Jesús. Como ven en la pantalla, el título para la clase de hoy dice, los muros de Jericó caen. Permiso. Gloria, alabado Dios. Como siempre, leemos antifonalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La base bíblica para los que no tienen el expositor se encuentra en Josué, el libro de Josué, capítulo 6, verso del 6 al 16 y luego brinca al verso 20. Dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y entonces derramamos delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba delante, mientras las bocinas se llamaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes Llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran voz. Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Esta clase tiene como objetivo 3 puntos. El primero dice, explicar el milagro de los muros de Jericó derribados. El segundo, valorar el carácter que corresponde a quienes Dios ha manifestado su poder. Y el número 3, desarrollar una conducta acorde al cuidado amoroso que Dios ha tenido de nosotros.
Hermano Ángel, por favor, léame el pensamiento central. Dios tiene las estrategias sabias para todas nuestras conquistas. Nos toca a nosotros hacer caso a sus instrucciones para salir victoriosos. Abunda un poquito sobre eso. Amén. Que Dios tiene para nosotros las estrategias, o sea, las técnicas que son sabias para todas nuestras conquistas. Y las conquistas son las victorias que nosotros alcanzamos en el Señor, y nos toca a nosotros hacer caso a las instrucciones que el Señor nos da para ser victoriosos. Amén. Hermano Darío, por favor, el texto áureo. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Josué 6:16. Gloria a Jesús. En los datos generales de esta clase tenemos que la enseñanza actuar con la sabiduría de Dios es imprescindible cuando se trata de conquistar a aquellos que el Señor nos ha prometido. El autor del libro es Josué. Fue escrito por el mismo Josué, el hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Los personajes: Dios, Josué, los sacerdotes, el pueblo de Israel y los habitantes de Jericó. La fecha para este libro escrita fue entre 1400 a 1370 a.C., probablemente en la tierra de Canaán. El tiempo y lugar alrededor del 1400 a.C. en la tierra de Canaán, entre Gilgal y Jericó. Gloria a Jesús. Según entre la información que tenemos aquí en imágenes, dice que Jericó era una de las más antiguas ciudades del mundo. Se le menciona por primera vez en la Biblia en Números 22, capítulo 22, verso 1. La muralla de esta ciudad fortificada abarcan alrededor de 4 hectáreas de terreno, por lo que mucha gente vivía en los alrededores. Y los habitantes de Jericó se refugiaron tras la muralla, temiendo luchar con Israel. Cuando habla de las 4 hectáreas, estamos hablando que aproximadamente serían como unos 10 acres de terreno para esta ciudad. Gloria a Jesús. Para los que leyeron las lecturas devocionales diarias, en la parte del martes que dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 28 al 39, sería el capítulo 8 de Romanos, entre los versos del 28 al 39. Para los que no lo pudieron encontrar, pues les estoy facilitando esta información. En la introducción dice que la estrategia de Dios en la conquista de Canaán son imprescindibles. Siempre nos sorprende los medios que Él usa para que el pueblo obtenga su victoria. En cada ocasión, rodear una ciudad por 7 días al son de una bocina, y el 7º día gritar en alta voz para que los grandes muros caigan, carecía de sentido racional. O sea, cuando usted trata de hacer un análisis y tratar de tumbar una muralla máxime de esta magnitud, pues como que sería un tanto absurdo para el caso del hombre. Según el pensamiento que podamos tener, sería un tanto absurdo. Dice que el Señor peleaba por ellos, en este caso por el pueblo de Israel, y que le había prometido entregar a aquellos impíos en las manos del pueblo y darle el territorio para el cual ellos fueron a conquistar. Por tanto, aunque cada estrategia era seguida obedientemente, en realidad la victoria pertenecía al Señor. Nuestro Dios es el mismo de los hebreos. Él está dispuesto a darnos provisión, sanidad, liberación y todo aquello que glorifique su santo nombre ante las naciones. En el desarrollo del estudio, Josué será visto como un fiel guiador del pueblo.
él fue cuidadoso en hacer las cosas conforme a lo que el Señor le había ordenado y por eso su liderazgo fue fructífero. Uno de los requisitos fundamentales para la victoria fuera una realidad es que el arca del pacto estuviese siendo llevada al frente del pueblo conquistador. Aquí podemos ver cómo Josué recibe las instrucciones que Dios le está dando. Y entre ellas, que debe que ir el arca del pacto, que es esto que tenemos acá al frente. Gracias a la al hermano José que nos lo facilitó. Pero tras de esto hay otras instrucciones más que Dios le había dado a Josué. Por tanto, no importando qué iría al frente o qué iría a la parte de atrás del arca, si vemos bien que Josué siempre menciona el arca de primera intención, por la sencilla razón de que, como dijo Moisés en un momento dado, si tú no vas conmigo o con el pueblo, mejor no sacas al pueblo de Egipto. De esta manera vemos que Josué hasta cierto punto relata lo mismo al Señor. O sea, entre las conversaciones que Josué y el Señor tienen, en este caso Dios, pues yo debo entender que Josué le dijo lo mismo. Si tú no nos acompañas, como diríamos en Puerto Rico, no te vistas que no va. Yo mejor me quedo donde estoy porque a mí no se me ha perdido nada en esa área. ¿Por qué digo esto, amado? Porque en nuestra vida también pasa lo mismo. Que si no ponemos al Señor por enfrente de lo que podemos nosotros hacer o queremos conquistar, ya sea lograr tener buenas notas, lograr tener un buen trabajo, usted mencione lo que a usted se le venga a la mente. Eso, si el Señor no está primero, no creo que podamos tener la victoria en lo que le estamos pidiendo al Señor. Pues se dice que el Señor nos ve como soldados llamados a conquistar todo lo que nos ha sido provisto en Cristo. Hay un mundo perdido que debemos evangelizar y eso entraña una gran oposición espiritual a los verdaderos cristianos. Como bien dice esta lectura, nosotros, cuando el Señor nos limpia, nos capacita y nos da las herramientas para nosotros poder evangelizar. Amado, usted no necesita un título de pastor, de ministro, de maestro. O sea, usted no necesita eso. Usted lo que necesita es la presencia del Señor en su vida y que usted le pueda hablar a aquellas almas que lo rodean en su trabajo, en la escuela, universidad, whatever, en su vecindario, y usted le lleve el mensaje que Dios ha puesto para que usted sea el portador de él. Dice que es notable que aunque el arca del pacto no es la que iría primero, como dije anteriormente, Josué siempre lo mencionaba. En primer lugar, a causa de su preponderante importancia en la victoria. Y nosotros debemos aprender que la presencia de Dios tiene prioridad para que podamos ser vencedores. Gloria a Jesús. Aquí tenemos más o menos lo que sería Jericó, la ciudad de Jericó, a una escala, la foto fue tomada desde los aires, y si se ponen y si analizamos, van a encontrar como unas excavaciones. Gloria a Jesús. Déjame, permiso. En esta área que se ve aquí, todo esto que se ve aquí a la vuelta redonda sería donde estuvieron las murallas que fueron derribadas el séptimo día por la bocina y el grito del pueblo. Obvio, no se ve tan impresionante tal vez esa excavación como tal, pero eran unos ladrillos demasiado grandes, más grandes que un bloque normal que hoy día se puede usar para la construcción, en lo más que yo puedo entender que es un 6x6. Gloria a Jesús. En Josué
capítulo 6, versos del 8 al 15, dice: la estrategia no convencional sugerida por Dios, gloria a Dios, incluía caminar en silencio y esperar. Esta peculiar marcha, repetida día a día, sin aparente resultado, constituía, gracias, una prueba de obediencia y confianza de parte del pueblo, y eso lo vemos en el Salmo 37-34. También evidenciaba el poder de los símbolos utilizados en el culto a Jehová, como se demuestra con el desfile del arca y el continuo toque de trompetas. ¿Qué queremos decir con esto, amado? Porque yo podría decir que en este aspecto no fueron las vueltas que ellos dieron. Pudieron haber dado 50, 60 vueltas, no sé, o menos. Pero como ya estaba estipulado que iban a dar una cantidad de vueltas, lo que vemos aquí es más bien la obediencia del pueblo. Primero ellos confiaron en que lo que iba a hacer Dios, porque el primero que hace aseveración y tiene la confianza en que Dios va a hacer algo ahí, es Josué, que es el líder. Porque este hombre, obvio, es un segundo al mando, según lo que dice la palabra, es el segundo al mando. Él tiene conocimiento de las estrategias de un soldado. Él conoce de milicia. Y yo debo pensar, y esto me transporta a ese entonces, en que hasta cierto punto uno diría, pero volvemos a lo mismo del principio, no hace sentido que yo dé vuelta, que no me cubra, que no haga ciertas cosas que se supone que hace un soldado, porque es algo ilógico. Para el hombre es ilógico, para Dios no. Entonces, al Josué tener la confianza en Dios, pero vemos también que él obedece lo que Dios le está diciendo que haga. Así también le hace proyectar esto al pueblo. Primero a los sacerdotes, a los levitas. De igual manera al ejército que había, porque ellos sí tenían un ejército. Y luego a toda la comunidad en la que ellos estaban. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahora bien, en el inciso 2 de la primera parte dice: entre los versículos 6 y 7 se establece la manera como el pueblo debería marchar alrededor de Jericó. Como por ejemplo, delante del arca, ya básicamente aquí yo le puse que son unas instrucciones que el mismo Dios le dio a Moisés. Delante del arca de Jehová irían 7 sacerdotes, llevando bocinas de cuerno de carnero. Delante irían los que estaban armados. Bien, yo quería conseguir otras cositas, pero se me hizo un tanto difícil. Cuando estamos hablando de primera intención, aquí hay 4 sacerdotes que van a llevar el arca. Delante del arca van a estar los sacerdotes que van a llevar los cuernos o los shofares. Y por último, no te caigas. Por último, acá al frente iban a estar entonces los soldados, que iban a estar ya preparados con sus armas. Pero en la retaguardia, detrás del arca, íbamos a ver que entonces estaba el pueblo siguiendo las instrucciones que era marchar. Gloria a Jesús. En esta imagen podemos observar cómo van llevando el arca, cómo van los sacerdotes, que eran
7 sacerdotes con el shofar o con el cuerno, como usted desea llamarlo, y delante de los sacerdotes vemos que van los guardias o va el ejército, y a la parte de atrás se ve también que está el pueblo. Gloria a Jesús. Pero eso no quita de que Josué siempre decía y afirmaba que el arca debía que ir primero, porque era Dios mismo quien nos iba a proteger. Esto también me lleva aquí a pensar que según el Señor iba con el pueblo y que era una columna de nube durante el día y una columna de nube durante la noche, de fuego, gracias, amado. Yo pudiera pensar, soy yo. Bien, eso es yo acá pensando que en el caso de este evento, Dios habría hecho lo mismo. Porque, dígame usted, básicamente van al descubierto. Especialmente el pueblo. No llevan con qué cubrirse. Y entonces no estaban exentos de que los soldados de Jericó empezaran a tirar flechas, empezaran a tirar lanzas, piedras, lo primero que se les hubiese ocurrido. Y hubiesen acabado con el pueblo. Por eso, sí, ¿No será porque ellos estaban curiosos que el pueblo estaba haciendo? Realmente no es que estaban curiosos, sino que el mismo Señor que le dio las instrucciones a Josué, si lo vemos más adelante en la clase, en el estudio, vas a darte cuenta que los soldados de Jericó, aún el mismo pueblo completo, tenían temor porque el mismo Señor le puso ese temor en el corazón. Por tanto, no habían podido atacarlo. ¿Que lo pudieron haber hecho? Pues claro que sí. Ellos están, yo diría que están a más de 6 pies de alto del pueblo de Israel. Pero en este caso no se dio. Porque Dios ya había infundido ese temor en ellos. ¿Cómo el mismo pueblo de Israel lo supo? Porque Rahab se los dejó saber. Bien. Rahab en un momento dado tiene comunicación con el pueblo o con algún líder y le hace saber el sentir del pueblo de Jericó. Bien, gloria a Jesús. En el inciso B dice, o en la parte B, hubo un orden establecido para marchar alrededor de Jericó. Dice que nos dan un gran testimonio de unidad entre Josué, los sacerdotes, los soldados y el pueblo. Una vez que la instrucción del líder fuera dada, los involucrados actuarían conforme a lo que les instruyó. Probablemente apenas había amanecido el día cuando aquella larga procesión comenzó a marchar desde el campamento de Israel para rodear la ciudad. Se me olvidó poner el mapa, discúlpenme en eso. Cuando Josué y el pueblo de Israel logran pasar el río Jordán, ellos establecen campamento en Ai. De ahí es que entonces emprenden la caminata hasta Jericó, para entonces la caminata más las vueltas que tuvieron que haber dado todos los días, y estamos hablando de que la vuelta es aproximadamente, vuelvo y repito, a 10 acres. Acá se hace alusión a cuánto sería 10 acres. O sea, es grande. Uno cree que no, pero es grande. Para entonces luego regresar otra vez al campamento hasta entonces el último día. Gloria a Jesús. Primero iban los hombres armados con los estandartes de cada tribu. Esto más bien como una bandera que se diseña para cada, en este caso para cada tribu o cada pueblo. Gloria a Dios. Después los 7 sacerdotes con las 7 bocinas le seguían el arca de Jehová. Llevan también por sacerdotes de la tribu de Leví. Por último iban los que formaban la retaguardia, que ya eso es el pueblo. Gloria a Jesús.
Ahora, el milagro portentoso de Dios se ve en esta parte, y nosotros debemos recordar que la ciudad de Jericó no caería por la fuerza del ejército, sino por lo que Dios iba a hacer con este pueblo. Porque ya de un principio Dios le había dicho que esa tierra iba a ser de Israel. Gloria a Dios. No nos podemos cruzar de mano. Aquí nos da la enseñanza de que no nos podemos cruzar de mano y dejar que Dios lo haga todo independientemente a nosotros. En verdad, Él nos quiere usar como instrumentos de su poder. Por eso es que cuando leemos la Escritura y vemos en ciertas clases del expositor que Dios nos llama que somos un ejército. Y volvemos a lo mismo, usted no necesita un título para usted llevar el mensaje, porque usted, siendo un soldado del Señor, usted debe estar preparado para decirle, aunque sea un Dios te bendiga al vecino. Gloria a Dios. En la parte número 2 dice, el pueblo dio vueltas por 6 días alrededor de la ciudad de Josué. Alrededor de la ciudad. Resulta muy curioso el mandamiento de Josué al pueblo sobre no gritar hasta el día que recibiera la orden para hacerlo. Entonces, los estudiosos creen que en aquel tiempo la superficie total de Jericó era como de unas 3 hectáreas, más o menos lo que acabo de explicar hace rato. Sería como unas 10 cuerdas. Mientras nosotros estamos callados, pero haciendo la voluntad divina del Señor, el Señor trabaja a nuestro favor. Mira, amado, hay veces que nosotros, por alguna razón, no alabamos al Señor o aparenta que no lo hacemos, sino que hacemos un silencio. Pero eso no quiere decir que el Señor no está trabajando, al contrario, es cuando más trabajo Él tiene para hacer que las cosas nos sobrevengan a nosotros de buena manera. Dice que el premio a su obediencia no se hizo esperar por mucho tiempo, mas debemos ser cuidadosos en obedecer las instrucciones del Señor, independientemente al éxito visible que ello nos dé. Dios es honrado no solo cuando hace grandes proezas, sino cuando usa para hacerlas a un pueblo que hace su voluntad, amado. Por eso es que dentro de las circunstancias, y está la cajita de peticiones o la casita de peticiones, cuando Dios contesta alguna petición, pues mire, nosotros debemos que honrar eso, darle gloria a Dios y testificarlo, como hizo nuestro hermano Richard. Que en su momento dado, en el culto de caballero, él dio el testimonio máxime de la operación por la cual él sufrió, que no ha sido nada fácil, gloria a Dios, pero le damos la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Dice, el pueblo no dio la vuelta a la ciudad sin el arca del pacto. O sea, ellos en ningún momento dado fueron y dieron vuelta y fueron a caminar, ni tampoco se fueron a, como dirían, no sé, en otro país, a historiar, a ver qué encuentran, sino que si el arca no va, ¿para qué yo me voy a mover? O sea, si Dios no va conmigo, ¿para qué yo voy a ir a un sitio que a mí no me han llamado? Gloria a Jesús. Así que para hacer y para reposar nos hace falta contar con el respaldo permanente de nuestro Dios. ¿Qué nos quiere decir con esto, amado? Que aun cuando nosotros nos vamos a acostar y descansar, debemos que tener presente que Dios debe estar con nosotros aún en nuestros sueños. Gloria a Jesús. Para caminar y para estar en casa, Jesús es nuestra seguridad. Por eso, cuando envió a sus discípulos a conquistar el mundo con el Evangelio, les aseguró que estaría con ellos todos los días y hasta el fin del mundo. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 28 del 18 al 20.
Dice que el verso 12 muestra la práctica aparentemente monótona de hacer lo mismo varias veces sin obtener resultados grandiosos de inmediato. Porque es que Dios no trabaja de esa manera. Dios tiene su forma de trabajar, no como nosotros queremos o como nosotros deseamos, pero Él lo hace. Gloria a Jesús. Pero nunca la fidelidad diaria es realmente una pérdida de tiempo. Cuando hay que levantarse bien temprano para obedecer, nuestra fe entra en la prueba. Así que tanto Josué como el pueblo estaban siendo probados, tanto en la fe como en la obediencia. Pero los procesos que forjaron nuestro carácter no son realmente cortos. Terminan cuando Dios sabe que hemos superado la prueba. Y la Biblia nos enseña que los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final beneficiosos. Gloria a Jesús. Bueno, Juan, Diga. quería hacer una aclaración de algo que usted había dicho anteriormente. Sí. El pueblo cuando subió del Jordán, de acuerdo a Josué capítulo 14, versículo 19, ellos se encamparon en Gilgal, no en Jai. Sí, gracias. Gloria a Jesús. Sí, que Yo sé. Son muchos pueblos. porque sí, gracias a la aclaración del hermano José, es que aparte de Jericó, que es realmente la ciudad de Jericó, alrededor habían otros pueblos como Ai, Gilgal y otros pueblos más que entiendo que ahora mismo pues no tengo los nombres específicos, y eran parte de esa ciudad, y de esos pueblos iban a la ciudad de Jericó a buscar refugio, no importando qué o quién. Ellos se refugiaban en esa ciudad por lo mismo, por las grandes y anchas murallas que tenía la ciudad de Jericó. Como lo mencionó el apóstol Pablo, nosotros también debemos proseguir para ver si logramos asir aquello para lo cual fuimos asidos por Cristo Jesús. Y muchas veces en nuestra meta de mantener la fe nos sucede, como dice la palabra, que llegamos a hacer espectáculo. De hecho, la Escritura plasma lo que se veía físicamente en la crucifixión de Cristo, con el mismo término, espectáculo. Más bien, para el pueblo, lo que le pasó a Jesucristo que lo crucificaron, para ellos era un espectáculo. Lo mismo sucedía en este caso con el pueblo de Jericó, que veían el pueblo de Israel dando vueltas y nada más, pues para ellos era algo como un espectáculo. De locos. Sí, de locos, porque, pero ¿qué hacen que están dando tanta vuelta y nos van a atacar? ¿Qué es lo que van a hacer realmente? Aparte de que va a ser difícil, pensando tal vez lo que ellos pudieran imaginarse. Está difícil porque estamos en una altura mucho más cómodo que ellos, gloria a Jesús. Dice que finalmente aprenderemos que cuando el Señor está entre nosotros, como el arca del pacto estaba entre los israelitas, no estamos a la defensiva, sino a la ofensiva en la conquista. Gloria a Jesús. En esta imagen podemos apreciar que concedieron las 7 vueltas y el pueblo grita según las instrucciones de Josué y del Señor. Primeramente, las murallas son totalmente derribadas. Gloria a Jesús. En la parte número 3 dice que al 7º día los muros cayeron y Dios salvó a Rahab y a su familia.
Porque ya de un principio podemos apreciar que Rahab, en su momento dado, esconde a los soldados que Josué había enviado, y estos pues le hacen una promesa de que cuando vaya a suceder el evento que iba a pasar, dígame. Y también entendió el temor, el poder de Jehová. Sí, porque ella reconoció que a los que estaba, gloria a Jesús, estaba escondiendo, eran enviados del Señor. De lo contrario, yo no creo que ella se hubiese disparado esa marometa, o iba a actuar de tal manera que iba a salvaguardar la vida de estos dos espías. Mas, sin embargo, según dice la historia y relata la Biblia, podemos apreciar que a ella también se le dio unas instrucciones, que de su familia, los que estuviesen en su casa, dentro, no fuera, no en el patio, no dentro de la casa, iban a ser salvos. Pero por tanto, para poder reconocer en qué área era que ella estaba, debía que poner un pañuelo o un manto, creo que era de color rojo, si mal no me equivoco, para cuando se fuese a buscar, se pudiera encontrar. Gloria a Jesús. Dice, es el Señor quien pelea la batalla de su pueblo y quien les da el triunfo en todo. De hecho, cuando las relaciones con Dios se estropeaban por el pecado, ellos eran vencidos por sus enemigos. Y eso lo vamos a ver en otra clase. Por ejemplo, cuando Acán tomó el botín prohibido de Jericó, Israel huyó delante de los hombres de Ai. Que fue otra enseñanza que tuvieron, ¿verdad? Lamentablemente, esa guerra la perdieron por la desobediencia de este hombre llamado Acán. Ahora, el Señor mismo se encargaba de los enemigos. Tal fue el caso de Israel, que en días de Samuel, pues cuando hicieron las paces con Dios, en Mizpa los enemigos filisteos fueron vencidos, y allí surgió aquella frase tan importante respecto a los milagros de Dios en la guerra: Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Entonces Samuel dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y eso lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 7, versos 3 al 12. Gloria a Dios. Ahora, cuando el pueblo daría estas 7 vueltas alrededor de Jericó, lo cual durarían unas 3 horas aproximadamente, es notable que solamente en el verso 15 se repite 3 veces el número 7, que es el número del Señor. Cuando observamos de primera intención, los primeros 6 días dan una sola vuelta. No hacen ruido, no, nada que ver. Pero el último día, que es el séptimo, dan las 7 vueltas. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo vemos de la manera que Dios quiere que lo veamos, el número 6 sería el número del hombre. Mas, sin embargo, el número 7 es el número del Señor. Gloria a Jesús. Ellos dicen mucho de cómo el plan era perfectamente planeado por Dios y traería resultados también perfectos. Si dar una vuelta cada día pareciese un absurdo a muchos, cuanto más dar 7 vueltas el séptimo día. Volvemos a lo mismo. Si lo encontraban ridículo, cuanto más el último día que dieron 7 vueltas. ¿Sabes? Y dirían, explícame, porque realmente no entiendo qué es lo que están haciendo. Ahora, aún a la manera que Dios eligió para nuestra salvación, parece una locura a los que se pierden. Pablo dijo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil para avergonzar a los fuertes. De esta manera nadie puede jactarse en su presencia, y debemos mostrar gratitud a Dios por darnos el privilegio de ser instrumentos humildes a través
de los cuales Él manifiesta su gloria. Gloria a Jesús. Ahora bien, a través de la fe siempre debemos dar por hecho lo que Dios nos ha prometido. Momentos antes que los muros cayeran, ya Josué había dado por cierta la victoria. El carácter de un verdadero creyente no debe ser de menos calibre que ese. Creer equivale a hacer a Dios veraz. Al enfrentar los distintos retos de nuestro peregrinaje al cielo, debemos tratar que nuestra conducta sea consecuente con nuestra fe. Ahora, cuando el Señor nos manda, aunque al principio parezca un absurdo o algo alocado, debemos ir en cumplimiento de su comisión y debemos alzar nuestra voz y proclamar el mensaje de Cristo, aunque inicialmente no sea bien recibido. Hay una parte que hacemos nosotros y la otra la hace el Señor. Amén. O sea, a nosotros nos toca la obediencia y el hacer lo que Dios nos manda. De ahí en adelante, ya eso es el Señor. No somos nosotros, es el mismo Señor que va a hacer lo que va a hacer. Nosotros la vamos a las almas, nosotros plantamos la semilla, pero Dios es el que la va a regar y la va a hacer crecer. La misma sencillez del relato nos muestra que para Dios es absolutamente natural hacer milagros a favor de los que le obedecen. Y aquí vemos la parte de Rahab, que había creído a Dios y fue salva con toda su familia que estaba en la casa. Y luego la ciudad fue consumida a fuego. En la historia de la toma de Jericó aprendemos que cuando Dios visita una ciudad con juicio, hay castigo para los malhechores y salvación para los que aceptan la gracia divina. Y debemos conducirnos en el temor de Dios y pedirle que su misericordia sea engrandecida sobre nosotros. Aquí hay 10 cualidades que hacen la distinción de Josué. Dice, Josué estaba comprometido a conseguir la victoria y haría lo que Dios dijo que gritaran. Son 10 cualidades, gloria a Jesús, no te me vayas. Dice la número 1, hacía la obediencia su primera prioridad. Número 2, nunca esperaba a ver lo que la multitud quería hacer. Volvemos a lo mismo. Obediencia a Dios sobre todas las cosas. Lo que el pueblo opine o quiera hacer, no, eso no es mi problema. Aquí se hace lo que Dios dice, no lo que yo digo. Tomaba decisiones de una perspectiva eterna y no temporal. Actuaba con decisión. Apreciaba profundamente el pasado sin adorarlo. Obvio, cuando él se pone y piensa en lo que fue el pasado, eso le da herramientas para pensar en lo que puede obtener en el futuro, que es lo que lamentablemente muchos pueblos del Señor no hacen. Se pone a ver siempre el pasado porque yo tenía, yo quería, y todo es con esa palabra del pasado, pero no queremos ver el futuro, que nos depara Dios hacia el frente. Gloria a Jesús. Valoraba los resultados más que la imagen y la reputación. Gloria a Dios. Sabía que para influenciar a otros tenía que destacarse y que le tuvieran en cuenta. Nunca vaciló en su comprensión de lo que era correcto. Confiaba en Dios más que en su talento. Volvemos a lo mismo. Él era un segundo al mando. Él conocía de estrategia porque él era un militar. Pero no se dejó llevar por su conocimiento, sino por lo que Dios le estaba, las instrucciones que Dios le estaba dando. Porque él sabía de antemano que Dios mismo
era el que le podía dar la victoria, no importando qué. Amén. Hacía glorificar a Dios, su objetivo supremo. Nada más. O sea, no importando qué, la gloria siempre era de Dios. Y siempre va a ser la gloria del Señor. Porque en esta casa eso es lo más que se enfatiza. Aquí nosotros, no importa lo que hagamos, no importa quiénes seamos, no importa lo que hagamos, la gloria siempre le pertenece a Dios. Porque lo que se hace es porque Dios así lo quiere. No porque nosotros lo hagamos con nuestra fuerza. Nosotros simplemente somos un vaso útil en las manos del Señor y Dios hace como Él quiere, no como nosotros deseamos. Gloria a Jesús. Aquí tenemos también parte de lo que serían las ruinas de unas excavaciones que hicieron unos arqueólogos, y estos son de los muros de Jericó. Gloria a Jesús. Esto es como ellos lo encontraron, más o menos del modo que se podían apreciar. Gloria a Dios. En el resumen general, después de estudiar la manera como fueron derribados los muros de Jericó, nos queda claro que Dios es capaz de hacer milagros para cumplir su promesa. El mundo atraviesa hoy tiempos muy difíciles y eso lo sabemos de antemano. Tal parece que no hay hacia dónde ir, ni hacia dónde mirar, y en busca de apoyo. Pero los creyentes sabemos que nuestra casa está edificada en la roca inconmovible que es el Señor Jesucristo. Por tanto, estamos llamados no solamente a prevalecer, sino a ir hacia adelante en la conquista de todo lo que la palabra nos promete. Debemos humillarnos ante nuestro Dios y darle el reconocimiento por todo lo que hasta aquí nos ha ayudado a alcanzar. Sabemos que el futuro que hallaremos, en el futuro hallaremos otros retos, pues estamos en las buenas batallas de la fe. Pero la fidelidad del Señor hasta hoy nos servirá de ánimo para el mañana. Así cada cristiano debe seguir en la carrera que tiene por delante y poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De seguro el testimonio de nuestra victoria va a servir de ánimo a otros para que también crean las promesas y alcancen la herencia que les pertenece. Gloria a Jesús. Debo ir a las preguntas rapidito porque quiero hacer algo con el permiso del pastor y de la Grey. La primera pregunta dice: ¿de qué tribu eran los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, Cristian? Amén. Número 2, ¿cómo fue ordenada la marcha delante del arca mientras rodeaban a Jericó? Richard, yes. Eran los hombres armados, después iban los 7 sacerdotes con las 7 bocinas, le seguía el arca de Jehová y después le seguía el pueblo. Amén. Número 3, ¿dónde es visible el esfuerzo que hizo el pueblo conquistador, hermana Ramonita? Ellos obedecieron las instrucciones de dar 6 vueltas calladitos. Solamente se escuchaba la bocina. Y al final, cuando él le dijo, vamos a gritar, pues vamos a ir. Amén. Número 4, ¿por qué se mencionan tantas veces la frase arca del pacto en la base bíblica de nuestro estudio? María Teresa. ¿Tienes la clase? No la tengo. O sea, A lo que ella la piensa, Maricel está allá atrás, acabita de llegar. Dios quiera. Dice, el Espíritu Santo lo inspiró así para recordarnos que las victorias son posibles porque el Señor está entre nosotros y pelea nuestras batallas. Gloria a Jesús. Como para que la conteste. Número 5. ¿Qué conducta es propia de los que han visto el poder de Dios dándole el triunfo, hermano Ángel? Andar en temor de Dios. Ah, se me fue. Amén. Sí, dígame, hermano. Hay
I actually know the color that you were trying to find out about the Flags. It was a scarf. It was a red scarf. yeah, no, it was scarlet. A scarf? It Yeah. was, Red. Red. it's a shade of red. Scarlet. Okay. Scarlet red. Sí, dígame, pastora. Sí, ¿verdad? Poniendo yo mi mente estilo película, yo digo, ¿verdad? Porque en esas murallas de Jericó habían soldados, porque había un ejército dentro de esa ciudad, y esas murallas tenían sus soldados guardando. Y yo digo que cuando esos soldados veían a los sacerdotes tocando la bocina alrededor durante ese día y volvían nuevamente al campamento, durante 6 días, y al séptimo día dieron 7 vueltas, que fueron 13 vueltas en total. Esas 6 vueltas, primeras 6 vueltas, fue la conclusión para ir a Jericó, porque dice, estos están locos, pero ellos no sabían que Dios estaba con ellos y esa ciudad iba a ser para Amén. Hermano José, hágame el favor. ¿Qué? También, Excuse me. there's another thing I want to say. It's also, it was like a visual perspective for Israelites to see where to do the shouting, because there's a specific location that they did it in. Yo tocaba trompeta cuando vine. Le voy a pedir al pueblo que se ponga de pie. ¿Usted sabe por qué yo voy a hacer esto? Porque tal vez usted no se ha percatado que según está la clase y según el pueblo del Señor tuvo que darle vueltas a la ciudad de Jericó para poder derribar las murallas. Nosotros tenemos unas murallas que el enemigo ha puesto enfrente, que no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual, que no nos deja avanzar en lo que Dios quiere que realmente nosotros hagamos. Y a usted que me está viendo y me escucha a través del Facebook o de YouTube o cualquiera de estas herramientas que el Señor nos ha provisto, usted también debe analizar su vida y qué piedra de tropiezo, qué muralla de Jericó usted tiene de frente que lo estorba, que no lo deja crecer en su vida espiritual con el Señor, que no lo deja crecer en su vida diaria con sus vecinos, con su familia, con usted mismo. Yo le voy a pedir, con el permiso y el respeto del pastor de esta grey y de usted que nos ve y nos escucha, que al sonar estos shofares o estos cuernos, usted, amado, usted le dé un gloria a Dios como nunca lo ha hecho, para que usted vea cómo esas murallas se van a caer. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Con ánimo, por favor. Porque el pueblo gritó con ánimo, con ímpetu, con fuerza. Gloria a Dios. Santo es Dios, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Y si usted, amado, que me escucha y me ve a través de estas líneas, Bendito seas. no le ha entregado su vida a Cristo,
Hoy es el momento para usted. Hoy es el día que Dios ha derribado los muros de Jericó para que usted entre a la presencia del Señor y usted pida al Señor que more en su corazón. Gloria a Jesús. Hasta aquí mi parte, el pastor con nosotros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias, amado, por la ayuda de Dios. Gracias, queremos Padre. Gracias. Qué lindo es Alabado Jesús. alabado Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, qué lindo eres, Señor. Al Rey sea la gloria, alabado Dios. Alabado Gracias. Dios. Gracias. Qué lindo Jesús. Glorioso es Dios. Eres bueno. Jehová Dios es bueno. Bendito Amén, tu amén. nombre para siempre. Gracias te damos, Señor. Glorifícate, mi Dios, de manera especial y poderosa. Te honramos y te bendecimos. Alabado Dios. Qué lindo el Señor, a Dios sea la gloria. Nos quedan todavía 10 minutos. Alabado sea el Señor. Damos gracias al Señor por la exposición de la clase de nuestro hermano Juan. Alabado Dios, darse la tarea. Alabado Dios. Do you understand a little bit? Tanisha, did you get a little bit? Carlos, he took everything for himself, right? Hallelujah. I'm pretty sure you heard about this history. Okay, chapter 6 in the book of Joshua. How important it is. It was a message in there. I'm pretty sure you were looking at your book. Alabado sea el Señor de unos puntos. Y estas últimas palabras, como dijo el hermano, fíjese. Aquellos muros, hermanos, representaban oposición y eran un obstáculo. En nuestro caminar van a haber oposiciones, van a haber muros, pero fíjese, lo que nos corresponde a nosotros, porque los muros estarán, es derribarlos, hermanos, Amén. es derribarlos, Yes. pero tenemos que andar y dar el paso de fe. Por eso fue que aquellos muros fueron derribados. En los estudios arqueológicos, de tantos que se han hecho, si ustedes se acuerdan el proyecto que dio mi amada esposa, en los muros, porque eran muros alrededor de aquella ciudad, estaba la casa de ¿quién? De Rahab. De Rahab. De la misma manera que estaba la casa de Rahab, había suficiente espacio. Imagínense, una casa es bastante grande. Estudios arqueológicos de años atrás, hermano, estoy hablando de los 70, unos descubrimientos. ¿Cómo fue derrumbado aquellos muros? Quizás de la manera como usted y yo creemos que fueron derrumbados. Cuando hablamos de derrumbar, usted y yo creemos que se desmoronaron. No, los arqueólogos, lo que encontraron es que Dios mismo los fue aplastando, hermano, hacia abajo, porque encontraron muros completos hacia abajo. Alabado sea el Señor. La grandeza de Dios. I was saying, Sister Tanisha, that through archaeological stories and that during the 70s, they discovered what happened over there in Jericho. It wasn't just like when we're talking about that, maybe that something crumbled down. No, it ain't the way that we try to imagine. Like my wife was saying, bringing a picture into my mind. No, they discovered that there were still remains of what it was the walls of Jericho. And the way that they came down, it was God Himself pouring down on them. Because that's the only way they could have survived and been there. So greater is the power of God. En la página 46 de los adultos, decía que el cuadro visible de aquella marcha no tenía ningún sentido militarmente estratégico. Pero hay una frase que mide el nivel de obediencia de los conquistadores. La expresión es andando siempre. Si usted y yo nos cansamos de caminar, como hay muchos pueblos que en este tiempo se está cansando de caminar, hermano, los muros no van a caerse. Pero cuando usted y yo, I'm saying that many people we got walls. We're all going to have walls. The only way those walls are going to come down is when we keep on marching, keep on going through and believing and trusting God that He's somebody and He will do something. Así que we cannot stop.
Una pausa innecesaria en el recorrido que el Señor había ordenado podría haber sido fatal en la conquista. Así es que no debemos detenernos. So, the only way, so when God said walk, you gotta do it. Don't ask no question. El famoso escritor y pastor llamado James Dobson escribe el libro que se conoce como Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Siempre todo lo que Dios dice tiene un sentido y una razón de ser. Después del pueblo de Israel haber cantado esta conquista, cuando vemos en los libros de las crónicas, alabado Dios, en los libros de reyes, encontramos reyes que Dios les dio instrucciones y parecían cosas de locos, alabado Dios. Pero todo lo que es para el hombre locura tiene una razón de ser en el Señor. Every time God gives us instruction, we must follow them. Irregardless, we might think it doesn't make no sense. Algo que admiro y veo de este pueblo fue que siguieron las instrucciones. Si hubieran sido aquellos rebeldes que estuvieran en el desierto, hubieran estado criticando y no hubieran alcanzado nada. Yo sé lo que hubieran alcanzado, juicio de Dios, porque ahí mismo Dios los iba a matar, hermano. Como yo digo muchas veces, alabado Dios, Dios va a coger gente del pueblo, de la iglesia, y los va a estar trayendo contra las paredes, muchas veces hasta con el piso, para que comprendan y entiendan cuán grande es Dios. Que Dios no es un muñeco que hoy lo usamos y mañana ya no quiero seguir caminando. Bendito sea el Señor. Así que si usted es impaciente, nunca va a poder alcanzar el propósito divino. Así, cuán importante es que el líder tenga buena comunión con Dios, hermano Darío. ¿Cuán importante es? Muy importante. Es muy importante que el líder tenga una buena comunión con Dios. Esa es la única manera que el pueblo alcanzará. So, the leader, whoever the Lord get, el ruler he had, in this case, he had Joshua. Joshua came after Moses. He learned from Moses, hallelujah, and he still had to have his own experiences. Hallelujah, he must have to keep a communion with the Lord. Alabado Dios, tiene que haber una buena conexión. Si usted y yo no tenemos una buena conexión con el Señor, Nicolás no te vista que no va. Alabado sea el Señor. ¿Cómo influye el ser esforzado en la victoria que esperamos? ¿Qué pasa cuando alguien se esfuerza, hermano Noel? Pues logra las cosas que tiene. Usted va a alcanzar la meta y el propósito. Alabado sea el Señor. Pero si se desmorona, y podemos darle gracias a Dios de que Josué fue un líder desde el principio cuando fue escogido por Moisés junto a aquellos 12 príncipes, él y Caleb, solamente fueron los únicos que podrán traer una noticia positiva. Cuando aquellos 10 príncipes dijeron aquella tierra, Dios había hablado, Dios dijo, yo se la doy. Y si Dios dijo, yo se la doy, él quiere decir que ya. Cuando Dios nos dice que ya te lo doy, que ya lo tienes, mira, vamos a creer, alabado sea el Señor. Ellos hicieron conforme a lo que Dios dijo, alabado sea el Señor. Salmo 46, versículo 10 decía el salmista, estad quietos y ved que yo soy Jehová. Calladito, nos vemos más bonitos. Esta hermana Dori, alabado sea el Señor para que nos dé el informe interno de la escuela bíblica. Así que nos vamos a despedir, alabado Dios, damos gracias a Dios que usted tuvo este privilegio, esta oportunidad de comunicarse, de conectarse a la plataforma del Facebook Live y recibir esta preciosa instrucción, voz de Dios y no de hombre, una palabra preciosa con sus ilustraciones, alabado Dios, qué bueno que nuestros hermanos se dan a la tarea, bendito sea el Señor. La próxima vez los maestros que se van a encargar de no estar preguntarle mucho a los maestros, alabado Dios, porque cada uno de los maestros tenemos la respuesta, tenemos los mismos libros, sino en medio del pueblo, alabado Dios, pues compartimos entre todos. Así que Jehová te bendiga y te guarde. Le hacemos la invitación para que se conecte con nosotros el próximo jueves y así el Señor nos ayude. Que Dios le bendiga.